y basado en la experiencia criminalística de que se ha cometido un hecho punible, perseguible, que puede ser constitutivo de la posibilidad. En este caso, lavado de activos. Se requiere de indicios procedimentales o fácticos relativos con cierto nivel de delimitación, sin los cuales no puede fundarse sospecha alguna. Y destaco acá, fundamento 24A, invóquenlo en sus alegatos. Cítenlo en su exposición cuando les toque exponer en la universidad. Si son abogados, para los alegatos. No es lo mismo, dice la Corte Suprema, prueba indiciaria o por indicios que sospecha. Porque ya lo hemos dicho, ¿no? Citando a la más próxima. La corazonada, la sospecha, la mala conciencia, esto no me huele bien, no es indicio. No. Indicios son hechos probados. Ya vamos a ver. Entonces, que quede claro. Para abrir una investigación, para disponer el inicio de unas diligencias preliminares, lo que yo necesito es contar con un nivel de sospecha inicial simple. Siguiente. Ahora, si luego de las diligencias preliminares, yo como fiscal quiero tomar la decisión de formalizar una investigación preparatoria, quiero decidir imputar cargos, ¿no es cierto? Quiero formular una imputación, quiero dar el salto de las diligencias preliminares a la investigación formalizada, la investigación preparatoria propiamente dicha, ya no me basta, dice la Corte Suprema, ojo, no basta ya, no basta, no es suficiente la sospecha inicial simple. Esa sospecha inicial simple debe haber madurado y debe haberse transformado, transfigurado, convertido en una sospecha reveladora. Entonces la Corte Suprema dice, fundamento 24B, que es el siguiente al 24A, donde la Corte Suprema en la sentencia plenaria casatoria 2017 nos está hablando de las sospechas. Sospecha reveladora. El fiscal necesita sospecha reveladora para la disposición de formalización de la investigación preparatoria, que a juicio de la Corte Suprema es el grado intermedio de la sospecha. En cuanto a imputación formal. Claro, porque la disposición de formalización, el fiscal te imputa cargos, te formula cargos, te dice qué acción u omisión cometiste o debiste realizar y no lo hiciste. ¿Qué supone sospecha reveladora? Necesaria para formalizar una investigación. Supone la existencia de hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta de lavado de activos mediante la presencia de elementos de convicción con determinado nivel. No prueba, ojo, la prueba es juicio. Antes un elemento de convicción. Elemento de convicción con determinado nivel medio de acreditación. Los elementos de prueba, como se sabe, son los que se utilizan para la construcción de la sentencia. Hay una clara diferencia entre actos de investigación y actos de prueba. Para incoar un proceso penal en forma y en su día servir del presupuesto necesario para la acusación y la apertura del juicio. En este supuesto, la investigación arroja mayor claridad sobre los hechos objeto de averiguación. Entonces, si antes necesitaba un punto de partida objetivo que haga posible la comisión de un delito, ahora no basta esto, ahora necesitamos indicios reveladores de la comisión. Y luego pasamos a la sospecha suficiente. ¿Y qué es la sospecha suficiente? La sospecha suficiente está desarrollada por la Corte Suprema, ¿no es cierto?, como aquella que sirve para acusar, ¿no es cierto?
aquella que sirve para acusar. Se van a evaluar los elementos de convicción que se han acopiado, recogido, recabado hasta el momento, y el resultado debe ser una probabilidad de condena, una probabilidad de condena. En los casos de lavado de activos, dice la Corte Suprema, la imputación debe ser completa, debe incluir todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo objeto de acusación y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado y específica. El acusado debe saber con precisión cuáles son las acciones o expresiones que se consideran delictivas. Debe mencionarse la actividad criminal precedente en los ámbitos y conforme a las acotaciones señaladas. Siguiente. Sobre eso hay que decir que la sospecha suficiente ha sido definida últimamente por el Acuerdo Plenario 7-2023, por si quieren revisarlo, y ha dicho que sospecha suficiente es igual a probabilidad prevaleciente o preponderante, que quiere decir que si es que hoy tuviéramos que decidir sobre la responsabilidad del acusado, del encartado, del imputado, si existen más elementos para condenarlo que para absolverlo, hay sospecha suficiente. Ya no me basta para acusar y llevar a juicio a una persona, no me basta ya la sospecha reveladora, mucho menos la sospecha inicial simple. La sospecha inicial simple me sirvió para abrir la investigación, la reveladora para formalizar la investigación, pero para acusar necesito sospecha suficiente en clave de probabilidad prevaleciente o preponderante. Muy bien. Y para dictar prisión preventiva necesito sospecha grave, firme o vehemente, que quiere decir cuasi certeza, casi certeza de que hay delito y hay responsabilidad. Siguiente. Luego tenemos, por otra parte, la estructuración epistemológica, ¿no es cierto?, de la ciencia del saber, de la prueba indiciaria. Porque los indicios tienen que ser fiables, o sea, confiables, suficientes, variados y pertinentes, vinculados al hecho objeto de prueba. Siguiente. Siguiente. Eso no. Mal. Ajá. Siguiente. Siguiente. ¿Qué se utiliza en los delitos? Atrás, por favor. ¿Qué se utiliza en los delitos, en las imputaciones, en los casos de lavado de activos? Que es importante que se sepa qué tipo de pruebas. A lo mejor abundan las pruebas testimoniales, a lo mejor lo que abunda es la prueba documental o normalmente lo que define es la prueba pericial. En realidad lo definitorio es la prueba pericial. ¿Por qué? Porque la prueba pericial no es otra cosa que el conocimiento especializado, el saber incomún o no frecuente o superior al ordinario o a lo promedio que tienen los expertos. Se es experto porque se estudió mucho o porque se tiene una amplia experiencia y calificada en determinado campo del saber. Resulta que los casos de lavado de activos abundan. Es moneda corriente ver pericias contables, económicas, de desbalance patrimonial. Y ahí, siguiente, quiero detenerme, siguiente, para poder precisar los aportes, siguiente, los aportes que ha tenido, siguiente, 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 los aportes que ha tenido
la sentencia recaída o dictada por la tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Nacional de Justicia, que absolvió a Santos Orlando Segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, Fidel Ernesto Sánchez Alayo y Jesús Esteves Ostolaza por el delito de lavado de activos agravado. Pero para hacerlo, estableció determinadas cuestiones que yo quiero compartir con ustedes, porque me parece que es el caso que en materia de lavado de activos no debe dejar de exponerse o pronunciarse al respecto. Miren ustedes, en esta sentencia que tiene 244 páginas vamos a resaltar algunas partes. En la página 201 se dice en la sentencia del caso Sánchez Paredes que la sentencia plenaria casatoria 1/2017, la que hemos pasado revista, precisa la autonomía del delito de lavado de activos. Dice, por ejemplo, que el origen delictivo de los activos es parte del tipo de lavado de activos, es un elemento típico normativo. ¿Y qué significa el origen delictivo de los activos? Significa actividad criminal previa, idónea, para generar activos, ¿no es cierto? La Corte Suprema dice, no debe entenderse con una determinación de existencia concreta y específica de un precedente delictivo de determinada naturaleza, cronología, intervención o roles de diversos agentes, que no requiere la identificación de las concretas operaciones delictivas previas. Basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico de un injusto penal, lo que dice la sala. Sin embargo, y acá tenemos un asunto interesante para desarrollar. ¿Qué pasa cuando imputan al cliente o a una persona lavado de activos agravado? Es decir, que hay un sujeto que convirtió, transfirió, ¿no es cierto?, ocultó, tuvo bienes, efectos o ganancias delictivas cuyo origen debió conocer o presumir, pero ojo, pero teniendo en cuenta que esos bienes provenían del tráfico de drogas. Que los bienes provengan del tráfico de drogas aumenta la pena, es una circunstancia agravante. Hay más reproche, hay un mayor desvalor en el comportamiento y la conducta. O sea, es peor. Es peor que los activos provengan de tráfico de drogas en el lavado de activos que provengan de otro delito distinto al tráfico de drogas. En ese entender, la sala del caso Sánchez Paredes dice, en ese entender, el delito fuente o precedente, citando a Víctor Prado Saldarriaga, adquiere relevancia normativa y probatoria. Para la configuración de esta agravante, constituye presupuesto y requisito indispensable la conexión directa o indirecta de los bienes objeto de los actos lavados que ejecuta el agente. ¿No es cierto? Dice, no es, miren el criterio interesante, no es suficiente con la postulación de proposiciones fácticas y evidencias actuadas en el plenario juicio que acrediten la realización de operaciones económicas sobre fondos criminales generales. Es indispensable demostrar la ejecución de dichas operaciones sobre activos producidos por el tráfico ilícito de drogas. En otras palabras, la propia Corte del caso Sánchez Paredes dice, ¿no? Es requisito típico en el lavado de activos agravado, que tiene como delito fuente al tráfico de drogas,
que el fiscal proponga o realice proposiciones fácticas de la actividad criminal y que esto luego sea objeto de prueba. Se trata de un delito de conexión. Ojo, eso no quiere decir recurso en nulidad 2868-2014 Lima, quieren revisar. Eso no quiere decir que se necesita que haya una sentencia previa que diga que ha habido tráfico de drogas. Pero, como la propia Corte Suprema ha dicho, eso tampoco significa que la actividad delictiva precedente pueda quedar al margen de la actividad probatoria. Y dice otra cosa que es interesante, esto voy terminando la exposición. Dice que el desbalance patrimonial no es elemento del tipo penal. El desbalance patrimonial no configura lavado de activos, no es un elemento del tipo. Y para ello hay que revisar la ley penal. Y la ley penal no establece nunca, en el caso de lavado de activos, que el desbalance patrimonial sea parte del tipo penal. No lo dice. No es parte del tipo. No es elemento del tipo. Me parece un aspecto interesante, pero hay que decir también eh, que, por supuesto, no es un elemento del tipo porque en el Perú el elemento del tipo, el balance patrimonial como elemento del tipo, tipifica el enriquecimiento ilícito. En el caso del enriquecimiento ilícito, sí, el desbalance patrimonial hace parte del tipo. Si pruebas de balance patrimonial, estás probando una parte del delito de enriquecimiento particular. En el caso del lavado de activos, si pruebas de balance patrimonial, no significa que automáticamente aparece el delito de lavado. Tendrías, siguiendo lo que dice la sentencia casatoria 1/2017, tendrías que acreditar junto al desbalance patrimonial, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, ausencia de actividades económicas que justifiquen los recursos, bienes, efectos o ganancias, o, por ejemplo, la realización de comportamientos, ¿no es cierto?, que pongan en evidencia conductas anómalas en el sistema financiero. Es decir, lo que la sala menciona es que, en otras palabras, no basta con que se pruebe que hay desbalance patrimonial, no hay desbalance patrimonial, para probar automáticamente que hay delito de lavado de activos. Y dice una cosa final, esto sí concluyo. Dice que hay que distinguir la pericia económica y la pericia contable. La pericia contable es para que básicamente se establezca lo que ingresó a una persona natural, empresas, a las empresas, y lo que gastó, y vamos a determinar si es que ese ingreso con ese egreso se debe con el haber finalmente resulta concordante o existe, ¿no es cierto?, un desnivel, una discordancia, un disenso. Pero la pericia económica, por ejemplo, la que se practicó a alguno de los acusados acá, es un tema bien interesante. Lo que la defensa decía es, lo que están diciendo es que se han constituido empresas o se han aumentado capitales con dinero que viene de la droga, o actividades de droga de México. Pero lo que no se ha establecido es que mis clientes tuvieron determinados hechos económicos. Por supuesto, como eran informales, no hubo pues un estado de ganancias y pérdidas, no vas a encontrar estado financiero, no vas a encontrar libros contables. Entonces, si no hay libros contables ni estados financieros, no sirve la pericia económica, no sirve la pericia contable. Para eso está la pericia económica, para las economías informales. La pericia económica registra actos económicos. Los hechos económicos no necesariamente tienen que ser formales. Es un aspecto interesante que aborda la sentencia, el caso Sánchez Paredes. Entonces, eso quería compartir como ideas generales a la materia de la prueba en el delito
de lavado de activos. Doctora Manayay, usted me dice si hay alguna pregunta antes de pedirnos. Sí, claro, doctor. A ver, compañeros, si es que tuvieran alguna interrogante, pueden levantar la manito y hacerla. O también, a ver, Anthony, te cedo la palabra. Anthony, ¿te escuchamos? Buenas noches. Ah, ok, puedes escribirla. Sí, no se te escucha. A ver, el doctor Anthony ha hecho una pregunta por chat. Dice, ¿cómo se puede probar el conocimiento o dolo mediante la prueba indiciaria? Tiene que, a ver, es una pregunta interesantísima. Un ejemplo, por favor, dice. El dolo hace parte de la tipicidad subjetiva del delito de lavado de activos. Lo primero que hay que establecer es que el dolo tiene que ser probado. La pregunta que hay que resolver es, ¿cómo lo probamos, doctor? El dolo en principio sería un estado mental, psicológico. Entonces, desde un plano empírico, va a ser imposible que podamos ingresar a la mente del sujeto. Entonces, lo que se hace básicamente es determinar cuáles son sus comportamientos o actividades que exteriorizan y materializan el dolo. Y ahí la prueba va a depender si es que la fiscalía está imputando un dolo directo o un dolo eventual. Vamos a poner el caso de los Sánchez Paredes. En el caso de los Sánchez Paredes se plantea dolo directo porque decían, por ejemplo, para que podamos aterrizar. Uno de los hermanos Sánchez, dos hermanos Sánchez Paredes, Simón es asesinado en México, en un rancho. Cuando la policía llega al rancho encuentra más de 400 kilos de droga. Años después, Persiles, en los 90, es asesinado en el Perú. Simón y Persiles son hermanos de Orlando, de Segundo y de Fortunato Sánchez Paredes acusados. Lo que se dice es, básicamente, el dinero que se había generado del tráfico de drogas, ellos directamente conocían que era dinero, el dolo, sabían que era dinero del tráfico de drogas, ¿no es cierto? Y lo inyectaron a empresas peruanas, ¿no es cierto? Para poder ocultar que era dinero sucio. Es un ejemplo de dolo directo. Habría que ver otro caso para plantear doble eventual. Básicamente se plantea doble eventual cuando se utiliza la fórmula de la ley. El agente no sabía, pero debió presumir que los bienes, efectos o ganancias eh, que tenía, que ostentaba o que utilizaba, era dinero de origen ilegal, ¿no es cierto? O sea, el dolo directo es probar que sabía el origen directo, el origen criminal de los activos ilícitos, y el dolo eventual es no sabías, pero debías presumir por el contexto, por las circunstancias concretas de que debías saber el origen ilícito. Siguiente pregunta. Doctora Banayay, ayúdame a leer la siguiente pregunta, por favor.
Bien, buenas noches, doctor. Parece que la señorita Delita tiene problemas con su internet. Voy a ayudarle con Por favor, doctor, le agradezco. eh, dice Pavel Luis. Buenas noches, doctor. Usted mencionó un ejemplo, me parece que el desbalance patrimonial no es configuración del tipo. Sin embargo, el hecho de que una persona no pueda justificar sus ingresos no sería prueba indirecta de lo que se ha cometido en el delito de lavado. Claro, si a eso se suman otros indicios, refiere el joven Pavel. Claro, Pavel, en efecto. A ver, ¿qué ha dicho la Corte Suprema al respecto? La Corte Suprema ha dicho que cuando se prueba el desbalance patrimonial, cuando está el desbalance patrimonial probado, ¿cómo se prueba? Con pericia. Muy bien. Una vez probado, ¿ese desbalance patrimonial significa que estás probando lavado? No. Para la Corte Suprema podría ser utilizado como un indicio posterior, pero que necesariamente necesita de otros indicios, es decir, de otros hechos probados para que pueda llegar a la responsabilidad penal por lavado. Para que se entienda de manera más clara, mucho más clara. Eso quiere decir que probar en un caso de lavado de activos que hay de balance patrimonial es insuficiente para arribar a una sentencia condenatoria. Eso es lo que quiere decir. Si me ayuda a leer una última pregunta, por favor, doctor, ¿de quién sería? Claro que sí. Tenemos este participante que ha levantado la manito, Elías Crespo, parece, a ver si es que no participó, puede oralizar su pregunta. Bien, buenas noches, profesor Espinosa. La pregunta o el interrogante que tenía es para el acusado, ¿no? O para la persona que se le atribuyen los cargos. ¿Cómo sería la estructura en el tema de la carga dinámica de la prueba en el delito de lavado de activos? Primero lo que hay que aclarar es que en los delitos de lavado de activos, en contra de lo que se ha dicho, que se invierte la carga de la prueba, eso no es así. No hay inversión de la carga de la prueba, y la carga dinámica de la prueba lo que significa es que en determinados escenarios le corresponde probar no necesariamente al ente acusador. La carga dinámica de la prueba, por ejemplo, la vemos cristalizada cuando yo como defensor sostengo una hipótesis o una defensa afirmativa o una hipótesis alternativa a cómo se dieron los hechos. Cuando yo planteo una hipótesis distinta o alternativa a la imputación, eso quiere decir entonces que yo tengo que probar esa hipótesis y no tiene que hacerlo la fiscalía, ¿no es cierto? Entonces, ahí la carga que estaba en cabeza de la fiscalía pasa o se cambia de lugar y entra en cabeza de la defensa. Básicamente eso es lo que supone. Va a depender del caso, los hechos, pero sobre todo la imputación. La imputación siempre marca el derrotero probatorio. Una imputación concreta, clara y precisa tiene que determinarte qué se tiene que probar en un caso, qué se tiene que probar y cómo se va a probar eso que se tiene que probar en el caso. La imputación, el centro de referencia del proceso penal, la imputación. Con eso, mis estimados autores, yo les agradezco nuevamente a Yampayek Leyen por la invitación. Voy a atender unos asuntos personales. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado en su aniversario jurídico, que cumplan muchísimos años más. Siempre que me inviten, vamos a estar con mucho gusto participando con ustedes, mi mejor disposición, mi mejor voluntad. Gracias a todos los que se han quedado hasta estas altas horas de la noche para poder compartir algunas reflexiones sobre este tema importante, que es la prueba en el delito de lavado de activos. Un saludo a Daniel, a Milen y a todos los que están presentes. Un abrazo a la distancia, que tengan Un muy abrazo a buenas la noches. distancia, estimado doctor. Muchas gracias por haberse conectado. Ha sido una clase espectacular, magistral. La audiencia ha estado atenta y hay muchos que quieren participar, pero
el tiempo, como usted dice, a veces nos limita en estas oportunidades, así que le agradecemos y le mandamos un abrazo fraterno de parte de todo el equipo de la institución Jean Piaget Leyen hasta la ciudad de Lima. Esperamos seguir, como usted dice, trabajando en futuros eventos académicos que nos ayudan a difundir el derecho hacia la audiencia que le interesa esto. Muchas gracias, doctor. En el transcurso de los siguientes días se le estará haciendo llegar su certificado, ¿no?, en calidad de ponente, avalado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque y nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Saludos cordiales. Muchas gracias. Saludos a todos. Buenas noches.